Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Laura de la Rica, Chispa Inquieta en las redes sociales. Estoy súper feliz y súper agradecida porque hay nuevos seguidores en el canal y eso es que voy tocando teclas, ¿no? de temas que a la gente le interesan y que le mueven alguna cosita por dentro. Y eso a mí pues me llena de satisfacción al final, porque cuando haces estos vídeos, cuando grabas cosas, pues siempre tienes esa ilusión, ¿no? de que le sirva a alguien, ¿no? Y hoy voy a hablar de un tema que yo creo que a lo mejor, no sé si os ha pasado a todos o no, pero a mucha gente sí, que es el síndrome del impostor. Son esas emociones negativas, esos pensamientos reiterativos, todos esos miedos que tenéis a no llegar a ser eso que pensáis que la gente piensa de vosotros, ¿no? A ser menos de lo que tendríais que ser en una situación dada. Cualquier situación puede ser, desde tener que demostrar en tu vida personal y sobre todo también en tu vida profesional, ¿no? Porque siempre tenemos esas metas a las que llegar y que sentimos que tenemos que cumplir, ¿no? Y tenemos que dar la talla. Y aunque tengamos todas esas capacidades, todos esos talentos, toda esa experiencia dentro de nosotros, ¿qué pasa? Que a veces no nos sentimos con esa valía, algo que nos dificulta para avanzar y para creernos fuertes. Y ahora vamos a hablar de ello. Comenzamos. Pues ya estamos aquí hablando del síndrome del impostor, ese síndrome que es una piedra en nuestro zapato para muchas personas. Yo también lo he vivido, porque al final cuando hablas de algún tema, para sentirlo más tienes que haberlo, haberte puesto en esos zapatos, y yo desde luego que por circunstancias lo he sentido y lo he vivido en muchas ocasiones. Y luego te das cuenta cuando sales airosa o airoso de una situación que tenías todo aquello que necesitabas para afrontarlo. Pero claro, también hay que hacer un trabajo interior importante para poder encarar una situación como la que es las propias, o como son las propias inseguridades y los miedos. Y desde luego todos esos pensamientos que dan vueltas en nuestra cabeza y que nos tiran piedras, nos tiramos piedras a nosotros mismos y al final, vamos a ver, lo que hay que hacer con esas piedras es construir, ¿no? No ponérnoslas encima, y eso es lo que quiero. Y desde luego todo esto acompañado de mis queridas cartas del tarot, porque ya sabéis que el tarot es ese libro de sabiduría que nos ilustra en muchas ocasiones y en cualquier circunstancia, esos arquetipos que nos ilustran, ¿no? Cualquier situación o estado, ¿no? del ser. Y desde luego son muy reveladoras también. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas del síndrome? Porque es, como digo, inseguridad, miedos, pues esos mismos, esas sensaciones de no ser suficientes, de no merecer el éxito, de ese éxito que nosotros mismos nos ganamos, ¿no? Con nuestro trabajo, con incluso nuestra forma de ser. Pensamos que como a veces las cosas no salen naturales o como hemos puesto demasiado esfuerzo, a lo mejor es que no somos tan buenos o tan buenas como pensamos. Y eso pues al final nos genera, bueno, pues tenemos que saltar esas barreras. Pensamos que ese éxito es por suerte, no porque realmente lo hayamos merecido, hayamos trabajado lo suficiente para conseguirlo, y desde luego todas esas dudas nos generan una sensación de ser un fraude y ser, pues como dice el propio término, impostores. Mucha gente
famosa, conocida, de cualquier ámbito profesional, se ha sentido así. No solo las personas normales y de la calle, también han tenido y tienen sus momentos de debilidad. Pues la propia actriz tan conocida y galardonada, Meryl Streep, también se ha sentido así. Yo vi en una charla que dio en mi ciudad, porque fue galardonada con el premio Princesa de Asturias en Oviedo, de las artes, ganó el premio de las artes, que ella misma también se siente o se ha sentido así a lo largo de su carrera. ¿Cómo es posible una persona con tanto talento natural y también porque se lo ha trabajado, cómo es posible que haya tenido también este síndrome? Incluso leí que bueno, pues Albert Einstein, mucha gente, Serena Williams, la tenista, ¿por qué? ¿Por qué nos hacemos este autoboicot tan grande y tan enorme cuando tenemos todos esos dones y esos talentos y esa experiencia y esos conocimientos dentro de nosotros? Todas estas características, todos estos síntomas, por llamarlos de alguna manera, han sido estudiados por diferentes psicólogos y psiquiatras a lo largo del tiempo. Una reputada psicóloga, en este caso Paulina Clarence, fue pionera en el estudio de dicho síndrome, y también la doctora Susan Imes. Según la doctora Clarence, el síndrome del impostor es una experiencia interna de fraude intelectual que se da en personas de éxito que no son capaces de interiorizar su propio éxito. A pesar de todo esto, la doctora no considera este síndrome como una enfermedad, sino como un trastorno que interfiere en el bienestar general de la persona. Lo leo para que tengáis de mano de un experto sus palabras. Dicen que es crónico encima. Es algo que no nos podemos quitar de encima, pero yo sí creo y que podemos luchar contra ello. Y de hecho nos dan formas de cómo hacerlo. Pero primero tenemos que saber cuáles son los tipos, ¿no? Los tipos de los diferentes dentro del propio síndrome, porque hay tipos, claro, todos tenemos alguno que sobresale o varios tipos a la vez. Con cada uno de esos tipos hablaré de unas cartas de tarot relacionadas desde el punto de vista negativo y desde el punto de vista positivo. Síntomas como tales, como decía, miedo al fracaso, diálogo interno negativo, sentimiento de incompetencia, dudas, tendencia al perfeccionismo, exageración de todo lo que necesitamos para preparar las cosas para que no nos salgan mal, siempre con esa obsesión, ¿no? Incluso hay un test para identificar si tenéis el síndrome, aunque bueno, con las características que os he mencionado seguramente vosotros ya os habéis sentido identificados, pero dentro de ese test hay unas preguntas que nos hacen saber a qué tipo de síndrome, dentro del síndrome, a qué tipo pertenecéis. Os voy a leer alguna. ¿Piensas que tu éxito es el resultado de la suerte o de factores externos? ¿Piensas que tarde o temprano los demás se darán cuenta que no eres capaz como pareces? ¿No te gusta recibir elogios incluso en áreas en donde objetivamente tienes más habilidades que los demás? ¿Os sentís identificados con estas preguntas? Ahora vamos a ver los tipos. Valerie Young ha identificado 5 tipos dentro de este síndrome. El primero que voy a nombrar es el genio natural. ¿Qué es el genio natural? Bueno, pues son esas personas que tienen mucha facilidad para aprender, que han sido muy buenos estudiantes y que cualquier cosa que desean aprender la aprenden muy deprisa y muy bien. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de a lo mejor enfrentarse al mercado laboral directamente, como todo eso que han aprendido les ha resultado tan sencillo para ellos, luego tienen esas inseguridades de pensar que a lo mejor no saben tanto como creen, ¿no? O no están a la altura de otras personas, porque también como les ha resultado tan sencillo piensan, a lo mejor es que no soy tan bueno como creo, ¿no? Y bueno, al final
todas esas habilidades que tiene para aprender, que están a su favor, se le vienen también en contra, ¿no? Porque parece que a veces cuando las cosas son tan fáciles para nosotros, luego pensamos que el mundo va a ser mucho más difícil y nosotros no vamos a estar a la altura. Dentro del genio natural yo marcaría las cartas de el mago y la estrella. El mago, ¿por qué? El mago tiene sus talentos, sus habilidades y además tiene todo eso que necesita, ¿no? Esas herramientas para poder hacer todo aquello que se propone. En este caso, sabéis que tiene encima de su mesa pues esos 4 elementos, esos 4 utensilios, que son en este caso las copas, los bastos, las espadas y también los oros, ¿no? Que son los 4 palos de los arcanos menores, que son esas cosas que va a necesitar, son sus talentos, ¿no? Lo pone encima de la mesa, pero como se le ha dado tan fácil, tiene esa parte buena de decir, tengo todos estos talentos, tengo todas estas herramientas, pero ¿qué pasa? Que como ya las tiene, piensa que siempre va a necesitar más, no piensa que con eso a lo mejor ya tiene todo lo que necesita o casi todo lo que necesita para poder enfrentarse al mundo, ¿no? Y a las circunstancias que le vienen encima. Tiene esa parte positiva, ¿no? Y esa parte negativa. A veces incluso yo, porque a mí no me gustan las cartas al revés, pero también en el caso que pusiéramos la carta al revés, lógicamente estarían los elementos al revés, se le caerían. También puede ser, en vez de tener esa confianza, ¿no? De poder mostrar aquello que tiene, pues sentir que no tiene, que pierde todas esas herramientas, ¿no? Esas habilidades, esos dones y esa capacidad incluso de comunicar y de transmitir eso que tiene. ¿Por qué la estrella en el genio natural? La estrella es esa carta de la ilusión, de los sueños, de los retos que nos marcamos, que nos hacen un poco sentir esa esperanza, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el momento que una persona tiene esa inseguridad para poder ejecutar con todo aquello que tiene internamente, pierde la ilusión, pierde las ganas y pierde la fe. Y es por eso por lo que tendríamos que reinterpretar si en este caso, como decía la carta al revés, pusiéramos la carta boca arriba, porque estos síntomas dentro de cada tipo son como tener la carta al revés, le daría la vuelta y diría, ten fe en ti. Nos daría esa fuerza, esa fe que necesita la persona que se está sintiendo que no tiene el suficiente talento para enfrentar una situación. El segundo sería el experto. El experto es esa persona que nunca está satisfecha con lo que sabe. Siempre está, en este caso, actualizándose, estudiando, que ojo, yo lo veo estupendo, yo también soy así, a mí siempre me gustó el estar actualizada y aprender en general, ¿no? Y siempre siento que sé menos. Tengo también ese pequeño brote de síndrome del impostor y al final, debido a que siempre tiende a esa, digamos, perfección, también tiene problemas para poder completar las cosas que hace. Siempre cree que a lo mejor podría saber más y como piensa que podría saber más, no termina aquello que empieza, porque piensa que no puede completar un proyecto con la estrategia que él le gustaría. Aún sabiendo muchísimas cosas, aún teniendo la experiencia, los conocimientos y todo, nunca se siente a la altura y llega a ese punto que tiene esa inseguridad que puede ser que no termine, como decía, aquello que empieza y nunca siente que sabe lo suficiente.
y es un problema, ¿no? Porque al final nunca llega a un punto en el que tiene esa paz y esa tranquilidad internas, después a lo mejor de años de trabajo. Las cartas que identificaría dentro del experto serían la justicia y el ermitaño. ¿Por qué? La justicia es sabia, y para poder ejecutar una sentencia justa de una situación, para poder completar una situación, necesitas tener esos conocimientos, esa preparación, esa seguridad, ¿no? Para encontrar esa justa medida, para saber hacer las cosas y que luego eso tenga ese feedback necesario, ¿no? Esa causa y el efecto. ¿Y qué pasa? Que el experto, si le falla, imaginamos, como decía antes, que tenemos la carta de la justicia al revés, hay un desequilibrio, ¿no? Necesitamos volver a poner las cartas al derecho, en este caso, y volver a encontrar esa justa medida con ese potencial, con esa dirección recta de la espada hacia arriba, sabiendo que tenemos todo lo necesario y que además le damos acción a ello, lo ponemos en práctica, que es la justicia, poner en práctica también aquello que ya hemos dentro del camino realizado, poner en práctica todo aquello que sabemos y encontrar el camino justo, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Y el ermitaño por qué? Porque el ermitaño es la experiencia. Un experto viene de experiencia, de saber que tú has hecho ya un recorrido y que ese recorrido, como decía también con la carta de la justicia, pues te va a servir, vas a poder hacer aquello porque tienes lo que necesitas en lo que es la propia experiencia y hacerlo con tu verdad, ¿no? El farol, que es la luz de la verdad, el farol que porta el ermitaño, para poder dar luz a esa situación y a ese conocimiento y ponerlo, como decía, en práctica. El tercero sería el perfeccionista. ¿Qué le pasa al perfeccionista? Como dice la propia palabra, necesita siempre que todo se haga perfecto, pero esa necesidad de perfección, que a lo mejor se puede conseguir o no siempre se puede conseguir, ¿qué pasa? Que si tenemos que llegar a una línea, a lo mejor como queremos llegar más allá, a veces nos agobiamos y no llegamos ni siquiera donde tenemos que llegar porque nos asfixiamos a ansiedad y angustia porque no tenemos esa seguridad de que por lo menos podemos trazar ese camino de la manera que necesitaríamos, ¿no? Al final necesitas siempre estar muy concentrado en ese camino al éxito y claro, como os digo, presenta una persona así grandes niveles de ansiedad y termina trazándose objetivos incluso que son inalcanzables. O sea, si intenta llegar hasta aquí, a lo mejor va más alto aún, pero no se da cuenta que dando pequeños pasos puede subir todo lo alto que pretende, pero siempre apunta tan alto, tan alto, tan alto que se pierde, ¿no? Y se angustia y al final no llega a ningún lado. Pues eso, a lo mejor lo que necesita en este caso es pues pequeñas dosis de gestión, en concreto de pequeñas porciones de esa meta que se presenta, no intentar tragársela de una vez, ¿no? Que se le cae encima la propia meta. Y bueno, por lo menos pues eso, esas pequeñas metas que sean 100% realizables. ¿Qué cartas diría yo que están dentro del perfeccionista? Pues el emperador, porque el emperador pues es la figura que nos presenta el orden, es la carta 4, ¿no? De los arcanos mayores. Y el 4, 4 patas de una mesa estable, esa estabilidad y esa perfección y ese orden que busca el emperador. Pero ¿qué pasa? A lo mejor si ese emperador trata de hacer conquistas más grandes de las que puede hacer en un momento dado, a lo mejor no consigue nada.
¿no? O tiene pretensiones demasiado pretenciosas, valga la redundancia, necesita tener, como decía, pequeñas metas en pequeños plazos que pueda gestionar. Es un poco, pues eso, siempre coger en este caso sería la carta del emperador, que está al revés, porque se desborda, no tiene orden, el orden, o se desborda dentro de ese orden, darle la vuelta y decir, pues ahora mismo si tú quieres conseguir esto, tienes que tener esto, esto, esto y esto, y hacer una organización en pequeños pasos para poder ir consiguiendo todo aquello que necesita y que se propone. Y luego sería también el colgado. El colgado, hablamos del colgado y hablamos también un poco de sacrificio, ¿no? El perfeccionista al final tiene esa necesidad tan grande de que las cosas salgan bien que sacrifica demasiado. El colgado sacrifica para poder encontrar esa luz, esa iluminación, esa verdad. Busca dar ese giro a la situación y tener ese cambio de perspectiva para poder conseguir aquello que se propone, como decía, esa iluminación. Pero, ¿qué pasa si dentro de esa perfección no somos capaces de tener esa flexibilidad, de cambiar la perspectiva? Que nos quedamos rígidos, nos rompemos, y el perfeccionista es lo que le pasa, que no es capaz de ser flexible dentro de las circunstancias, no es capaz de cambiar la perspectiva para poder, y adaptarse para poder conseguir aquello que necesita y se propone. El siguiente tipo, el cuarto tipo, sería en este caso el individualista, que también podríamos llamar el solitario. ¿Por qué? Porque al final es una persona que siente que él puede hacer las cosas, pero siente esa inseguridad si alguien le intenta ayudar. Siempre intentan hacer las cosas a su modo, a su manera, de manera solitaria, individualista, y siempre tiene miedo a que incluso le hagan preguntas y hacer preguntas, porque podrían descubrir que no sabe y que es incompetente. Y entonces, claro, está en esa dicotomía de si necesitase ayuda no la podría pedir, y si hago preguntas o si me hacen preguntas van a pensar que no valgo, que no sé lo suficiente, que no soy lo suficiente. Y entonces, pues al final se ahogan ellos mismos en su propia calamidad, porque muchas veces, la mayor parte de las veces, siempre haciendo las cosas en equipo salen mejor. Oye, a lo mejor puedes hacerlas tú solo, pero cuando necesitamos ayuda, es necesario saber pedirla y tener esa humildad tan grande de preguntar y de decir, oye, esto, yo sé de muchas cosas, pero a lo mejor esta, en este caso, pues estoy cojeando un poco, ¿no? Y al final, pues eso, necesitamos humildad también para aceptar que no siempre lo sabemos todo y que a veces necesitamos de los demás. Incluso ya no es el hecho de no saber, sino de que no todo lo podemos hacer nosotros mismos, solos. A veces necesitamos que nos ayuden los demás para tener esa fuerza, porque a veces dos son más que dos cuando se juntan, y es verdad, la fuerza de dos personas es poderosa, y ya si se van juntando más, pues imaginaros, ¿no? Por eso a veces tratan de dividir a la sociedad, porque cuando nos dividen nos hacen más débiles. En el momento que nos unimos siempre somos mucho, mucho más fuertes que de otra forma. Y ese es el punto débil. Divide y vencerás. Recordarlo. ¿Qué cartas hablarían en este caso del individualismo y de ser solitario? Bueno, yo enmarcaría las cartas pues muy parecidas, cada uno en su vertiente femenina y masculina, la suma sacerdotisa y el hierofante o sumo sacerdote o papa, como lo queráis llamar. La suma sacerdotisa
al final, ella, al tener esa capacidad de ensimismamiento, de conocimiento, de estar, de esa intuición, de ese aislamiento también con lo que sabe, llega un momento que es un poco, también puede ser un poco trampa, ¿no? La trampa, cae en su propia trampa. Al final, esa manera de aislarse, de solo confiar en lo que sabe, ese aislamiento, esa distancia al resto, porque como tiene esos conocimientos, es la guardiana del velo, también puede tender a esa desconfianza de los demás, ¿no? Porque al final se basa en la desconfianza. Si yo te digo que no sabes o yo te digo lo que sé, a lo mejor no, bueno, pues puedo perder, ¿no? Y entonces también la sacerdotisa todos estamos en ese filo en el cual podemos perdernos, ¿no? Y ese conocimiento que tenemos también nos puede ahogar un poco si no lo compartimos o no le damos ese uso, esa intuición que tenemos. Oye, pues esa intuición puede ser compartida. Y si no tenemos esa capacidad de compartir y de transmitir, pues nos quedamos solitos, como decía. Y un poco al Papa, Hierofante o sumo sacerdote le pasa un poco lo mismo. Es un transmisor que si no transmite, en este caso, y se queda solo con su fe y su conexión divina y con todo lo que es, al final no le sirve de nada. Al final nuestra mayor virtud es que si tenemos algo, podamos compartirlo, porque cuando algo se comparte, crece, ¿no? Y el problema de lo que se hace individual es que se queda ahí, pero cuando tú compartes, algo se hace mucho más grande y mejora. Y si el Papa se queda él solo, sin transmitir, sin comunicar, sin enseñar, ¿de qué ha servido? Su trabajo se queda en sí mismo, ensimismado, y no va a ningún lado. Necesita ser ese transmisor, pero con otras personas. Tener la capacidad de ser ese puente, ¿no? Como también se dice pontífice. Y el quinto tipo sería el superhéroe, que suena así a ciencia ficción, pero bueno, ¿qué le pasa al superhéroe? Que intenta esforzarse tanto en hacer las cosas que al final resulta ser un desastre. En vez de hacer las cosas bien, con tranquilidad, poquito a poco, son en plan de como Tarzán, ¿no? Se dan los golpes y a por todas, sin pensar, sin tener un control también sobre la situación. ¿Qué pasa? Que invierten tanta energía, tanto esfuerzo, que se queman enseguida. Y si te quemas en el trabajo, pues tienes un burnout, también un síndrome de quemarse y te quedas fuera y al final enfermas, ¿no? Todo tiene su extremo, un esfuerzo demasiado grande y sin control te crea una lesión. Cuando levantas algo que pesa demasiado y no estás preparado, pues oye, te puedes fastidiar la espalda. Y es un poco así, ¿no? Son personas que a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, en el trabajo necesitas hacer unos descansos y son personas que no descansan, que están pam, 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 pam. ¿Qué pasa? Que al final, oye, pues se desgastan muy deprisa. Es un desgaste absoluto y rápido. ¿Qué cartas identificaría con este síndrome? Pues fácil, el carro y la fuerza. El carro, ¿por qué?
porque bueno, tiene ese ímpetu, ¿no? Y tener que coger las riendas del carro no siempre es fácil, y saber llevarlo a un punto. ¿Qué pasa? Que si tú dejas al carro moverse y no coges las riendas y no sabes que a veces hay que hacer paradas para que esos caballos que tiran de ti tengan una meta común, si los desbocas, pues al final puedes terminar cayendo por un barranco o cada uno por un lado y chocar y ser un desastre. Pues el carro un poco lo mismo, ese ímpetu tan grande, esa fuerza que lleva desmedida y descontrolada se va al garete, se pierde, ¿no? Hay que saber hacer nuestras paradas, nuestros tiempos, saber que podemos hacer las cosas, pero de una manera medida y controlada. La fuerza es coger y hacer las cosas por la constancia, ¿no? Ser constantes, pero no coger todo a la vez, porque si alguien, como decía antes, cogía una roca y la coge ese peso a pulso, pero no está preparado, pues se rompe. Pues lo mismo, hay que hacer las cosas poco a poco, constante, pero sabiendo hacer las paradas necesarias, sabiendo medir la situación para no quemarse y para no romperse y no desgastarse, sin más. ¿Y cómo podemos luchar contra este síndrome del impostor? Ya he ido dando pautas a lo largo de los diferentes tipos, ¿no? Incluso con las propias cartas del tarot, pero bueno, una de las formas sería saber conocerte, ¿no? Reconocerte y escuchar tu voz interior y controlarla, ¿no? Hacer un trabajo interior de autoobservación y muchas veces dándonos cuenta de nuestros logros, de las cosas que hemos hecho que han tenido éxito y también sabiendo, bueno, darnos ese crédito, ¿no? Mirarnos al espejo y decir tú eres una persona válida, tener una actitud de crecimiento y de aceptar los elogios que nos dan a veces, porque en ocasiones nos dicen cosas buenas y no sabemos cómo encajarlas. Le quitamos hierro, pero a veces sí, hay que dejarse, bueno, aplaudir un poco, aunque no sea en el sentido, aunque solo sea metafóricamente, ¿no? Hay que dejar que la gente también nos diga las cosas que nos merecemos y aceptarlas. A veces, oye, nos dicen algo malo, no lo aceptamos, pero cuando nos dicen lo bueno, tampoco. Pues en este caso tenemos que aceptar las cosas buenas. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirme, por darle a la campanita. Tengo mis redes sociales, tengo Facebook, tengo Instagram y desde luego tengo este canal de YouTube desde donde me estáis viendo. Espero que os haya sido útil toda esta información, que es lo importante, que confiéis en vosotros mismos, en todo eso bueno y maravilloso que tenéis, todos vuestros dones, vuestros talentos, vuestra experiencia y que os deis un poco de respiro, y también que no os olvidéis que nos tenemos los unos a los otros también para ser fuertes y que confiemos también en que los demás van a aceptarnos tal y como somos, ¿vale? Muchísimas gracias y seguimos conectados.